José Francisco Morazán Quesada es quizás de momento y oficialmente considerado el mayor héroe y prócer de Centroamérica, no solo de Honduras. Hay que recordar que nace en una familia acomodada de comerciantes y mineros de Tegucigalpa y que después traslada sus actividades económicas sobre todo a la zona de Moroselí, del Valle de Yeguares, donde hoy se encuentra la Escuela Zamorano, pero posteriormente pues abrevó sus primeras letras en casa de progresistas miembros de la iglesia hondureña como Fray Antonio Márquez, y también se vinculó de manera de parentesco político con don Dionisio de Herrera, primo hermano de José Cecilio del Valle, a través de que su tía, doña Micaela, casó con Dionisio de Herrera, y eso le dio también acceso a la enorme biblioteca. Hay que recordar que Dionisio de Herrera había estudiado en la Universidad de San Carlos, pero en Honduras no había universidad, lo más que había era un colegio tridentino, que era una especie de preuniversitario, y de esta manera, con instructores particulares, el sacerdote Márquez y también la biblioteca de José Cecilio del Valle, de Dionisio de Herrera, él comenzó a tener un conocimiento de la historia, de la realidad política contemporánea, de las modernas en aquel tiempo teorías sobre la mejor forma de organizar un gobierno, las novedosas ideas de la democracia, y sobre esa base, más las prácticas que él hizo de asistente de abogados en Tegucigalpa, le permitió tener una concepción de la realidad de la política centroamericana relativamente buena para el momento en que él se encontraba viviendo, y va a ser una de las personas que se va a adherir a la independencia de Centroamérica, y gozando de la confianza de don Dionisio de Herrera, lo nombra como secretario de su gobierno, el cual entra en funciones en el año de 1825. Desafortunadamente para Centroamérica, un año y medio después, el gobierno federal presidido por el salvadoreño en Guatemala, de Manuel José Arce, va a romper el orden constitucional en la medida que es incapaz de ponerse de acuerdo con el Parlamento para consensuar políticas, y estos a su vez responden generándole una posición en el control del Estado, y al final él decide, con el control militar, disolver el Congreso y mandar incluso al exilio a importantes miembros de la oposición parlamentaria. Además, decide invadir El Salvador y Honduras en el año de 1827, precisamente en abril de ese último año es cuando se incendia a través del vicejefe de Estado, que era Justo Mía, y jefe de Estado de Honduras. Tropas comandadas por él cercan la ciudad de Comayagua, la incendian, y luego de vencer la resistencia patriótica se llevan prisionero a Guatemala a Dionisio de Herrera. En algún primer momento Francisco Morazán es tomado también preso, creo que en Ojona estuvo, hay una casa que revela pues esa historia donde él logró escapar y forma con patriotas de Honduras, de Nicaragua y El Salvador lo que él va a llamar el Ejército Aliado Protector de la Ley, en la medida en que Morazán está muy claro en ese momento de que un gobierno debe representar al interés común, y obviamente sobre él está la ley. La ley y la Constitución quebrantadas por la dictadura recién instaurada de Arce lo hace a él sentirse junto a otros patriotas en la obligación de restaurar el orden infringido, y luego de 2 años y medio de feroz lucha, de innumerables batallas, la más famosa para nosotros que sale en el billete de 5 lempiras es la de la Trinidad, el 11 de noviembre de 1827, inicia esta gesta victoriosa y libertaria de Morazán, que lo lleva en abril de 1829 a entrar a la ciudad de Guatemala. Aquí ocurre algo extraordinario y que lo diferencia de otros importantes líderes y próceres latinoamericanos. Por ejemplo, diferencia de Simón Bolívar, que adopta una postura despótica, traicionando ideales democráticos anteriores en momentos de crisis en la Nueva Granada. En el caso de Morazán, no asume él directamente la presidencia de la República Centroamericana, no obstante que él llega con un ejército victorioso a Guatemala, sino que le pide al vicepresidente José Barrundia que termine el periodo que ha interrumpido el señor Arce. Y aunque las leyes planteaban que la pena de muerte se aplicaba a actos de traición a la patria, como había ocurrido con Arce y sus aliados, con la asesoría de José Cecilio del Valle, con quien tenía muchos elementos ideológicos en común, elabora un decreto de perdonarles la vida, pero mandar al exilio al arzobispo y jefe de la Iglesia de Guatemala, gran conspirador en contra de la Constitución, Ramón Casaus y Torres,
contra el principal líder también del sector conservador, que es el Marqués de Aycinena, y el otro importante líder es el mismo Arce. Ellos y otros aliados de menor rango y jerarquía serán enviados al exilio, e incluso uno de ellos intenta regresar y tomar Centroamérica desde el fuerte de Omoa en 1831, pero es derrotado precisamente por Cabañas, quien es comandado por Francisco Morazán para derrotar ese intento sedicioso. Entonces Morazán, cuando asume la presidencia, porque se da vía elecciones, él compite como un ciudadano más, su principal contendiente va a ser José Acilio del Valle, pero la victoria de Morazán es avasalladora, lo vence con prácticamente 100 votos de diferencia. En aquel tiempo no votaba todo el mundo, el sufragio no era universal, votaban las personas que sabían leer, solo eso ya dejaba fuera del censo, si le podemos llamar así, a un 90% de la población, y también se prefería que fueran propietarios, y eso hacía que la ciudadanía fuera ejercida en ese momento, pero igual era en Francia, en Estados Unidos, por un sector minoritario de la población, pero aún así ese era el principio del entendimiento de lo que sería la democracia. Entonces Morazán, al inaugurar su gobierno, desgraciadamente está condicionado por dos problemas. Uno, hereda una terrible deuda de Inglaterra, que la contrajo no él, sino su antecesor, Manuel José Arce, y por otro lado, hay dificultades en las vías de comunicación, hay la presencia de Inglaterra, que amenaza la soberanía de Centroamérica en las Islas de la Bahía, en la Mosquita y en Belice, y además los estados a los cuales Morazán les pide apoyo para sostener económicamente la República, que viene de una guerra civil, son resistentes a hacerlo, incluso hay sublevaciones, y Morazán tiene constantemente que viajar a Nicaragua, que viajar a Honduras, para combatir revueltas sediciosas, y al final, en 1833, cuando viene el segundo momento de finalizar su periodo y comenzar otro, Morazán vuelve a competir a la presidencia, pero es derrotado por José Acilio del Valle. Hay que decir que Valle no logra asumir, aunque ganó las elecciones, porque murió el 2 de marzo de 1834, y Morazán termina ese periodo, compite de nuevo en elecciones contra alguien de menor jerarquía, y él triunfa con mayor facilidad, dado que ya no tenía la oposición de un liderazgo como el de José Acilio del Valle, pero ya es un liderazgo muy desgastado, con grandes problemas, tuvo que trasladar la capital hacia San Salvador. Aún y a pesar de la crisis que va a enfrentar Morazán, hay que decir que intentó llevar a cabo proyectos democráticos y de cierto interés económico en generar prosperidad para Centroamérica. Por ejemplo, separa el Estado de la Iglesia, subasta tierras de la misma para que sean utilizados para la producción de exportación, intenta crear un sistema educativo público aún con magros recursos. Por otro lado, abolió los diezmos, instauró el derecho del matrimonio civil como único válido ante la ley, se instauró el divorcio, y también negocia la construcción de un canal interoceánico que pudiera generarle en el futuro mucha prosperidad a Centroamérica por el lado de Nicaragua. Lamentablemente los mismos nicaragüenses, en una posición egoísta, van a ser los primeros que se separaron de la República, asumiendo solo para ellos el interés del canal, a pesar de que Morazán, antes que pensar en Honduras, El Salvador o Nicaragua, pensaba siempre en Centroamérica. En el año de 1838 se separaron 3 provincias, primero Nicaragua, como dije, que creo que fue en mayo de 1838, Honduras es la segunda provincia que se separa el 5 de noviembre y el 15 es Costa Rica de ese año. Como en ese momento se debieron practicar elecciones para que Morazán entregara en febrero del 39 a un electo nuevo presidente, pero no hay elecciones, la federación colapsa legalmente en febrero de 1839. Morazán se queda nada más como jefe de Estado de El Salvador, pretende auxiliar a su aliado Mariano Gálvez en Guatemala de la insurrección de un mestizo guatemalteco llamado Rafael Carrera, que utiliza junto a la iglesia el falso rumor de que los morazanistas y liberales envenenan las aguas y han generado una gran mortandad de esta población, que en realidad lo que lo causaba era una epidemia de cólera en las aguas de la parte montañosa de Guatemala. Y Carrera al final derrotará a Morazán, huye hacia El Salvador, pero dándose cuenta de que su presencia en El Salvador pone en peligro la estabilidad de este Estado, decide él mismo irse al exilio y se va 2 años aproximadamente, primero a Panamá, donde escribe sus memorias tanto de la guerra civil del 27 al 29, como de lo que pasó en ese momento en que él se va por causa de la oposición conservadora liderada por Carrera, y decide regresar 22 meses después, en abril de 1842, a Costa Rica, porque amigos de él le han dicho que hay un peligro de una dictadura, le piden que les apoye a derrocar al dictador que se llamaba Braulio Carrillo. Él decide regresar, y cuando triunfante, sin disparar un solo tiro
parlamenta con el jefe de las tropas de Carrillo y se ponen de acuerdo en pacificar a Costa Rica, y Carrillo se va del poder, él se convierte en jefe de Estado provisional de Costa Rica, nombrado por la Asamblea Constituyente, y lamentablemente a los 4 meses es objeto de intrigas, de traiciones, hasta que se le hace un juicio sumario que en su testamento él lo revela como un asesinato. Él considera que no ha cometido mal alguno, y más bien dice que lo que hizo simple y sencillamente fue cumplir con la voluntad de la Asamblea, que estaba en consonancia con la de él, de reorganizar desde esa base costarricense la República. Para muchos esto quiere decir que Morazán, siendo jefe de Estado de Costa Rica, quería desde ahí intentar luchar contra las fuerzas conservadoras y de carrera, porque la República era Centroamérica, no era Costa Rica, no era Guatemala, no era Honduras. Honduras se va a declarar oficialmente República hasta el 8 de mayo de 1862, Guatemala hasta 1847. Entonces podemos decir, como dijimos en una cápsula anterior, que Morazán, dado que morirá por un ideal unionista, aparte de un prócer de Centroamérica, es también un héroe de Centroamérica.